Vengo al evangelio y yo digo, bueno, ya yo soy cristiano, yo estoy en los caminos, ahora Dios va a empezar a obrar en mi vida, las cosas van a cambiar para bien. No era que yo estaba ahí que pasando la mar en el mundo, no te voy a decir que era así. Y se me olvidó de que Dios prueba al hombre. Después de esa visión, a los 2 meses, quedó sin empleo. En ese proceso que quedó sin empleo, entonces nace Isaac. En esos momentos de tanta prueba, tanto proceso, ¿qué pasaba por tu mente? Estaba orando y yo veía que yo entraba a la casa de esa persona y yo tumbé la mesa y agarré los cuadros y con los cuadros yo le pegaba a la señora. Cuando ella me ve en la visión, ella me dice, no te apures. Pues en la misma visión yo veo un perrito color tierra que me muerde en el tobillo. Al rato me espanto y siento un frío en el cuerpo. Cuando los hermanos me fueron a ver en la noche, dice un hermano, ¿y qué tiempo tiene Nicolás? ¿Y cuántos días? ¿Qué me provocó eso en el cuerpo? Una ameba severa. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión queremos pedirle a Dios que bendiga tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. En esta ocasión tengo el honor, la dicha de tener sentado aquí a un hombre de Dios. Voy a permitir que sea él quien se presente ante cada uno de ustedes para que si ustedes puedan conocerlo. Hombre de Dios, Dios te bendiga mucho. Amén, amén. Dios te bendiga amén. Más, hermano Tony. Es un placer para mí estar aquí en esta plataforma, ya que desde hace tiempo la sigo. ¿Sabes? Nos conocemos desde hace mucho tiempo y es una bendición verdaderamente. Bendito sea. Gloria a Dios. Mi nombre es Emilio Guerrero, siervo del Señor por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano mío, gracias por venir y por aceptar la invitación. Rápidamente quiero pues empezar preguntándote cómo tú llegas a los pies del Señor. Bueno, una pregunta sumamente... Mira, en mi familia, que yo recuerde, no hay nadie que sea cristiano. Así, de forma cercana, nadie ha aceptado al Señor. De hecho, en el sector había una señora que yo recuerdo yo como niño, que yo le escuchaba a ella predicar en la mañana, temprano en la mañana, pero nunca tuve ese anhelo de conocer de Jesús. Sí. Ya a la edad de 24 años, a mí me predicó la que hoy es esposa mía, mi esposa. Santo. Ella fue la que me evangelizó para el Señor. Sí, verdaderamente. Pero fue algo, fue como... Te tomé y de una vez fue un proceso. Espérate. Algo terrible. ¿Cómo se da eso de que la que hoy es tu esposa te predica? Háblame de eso. Sí, mira, ella, siendo nueva creyente, empezó a predicarme. No, mira, el Señor es bueno. Tú sabes, como nuevo creyente, ¿entiendes? No tenía una palabra fundamentada, pero Dios, que pone su gracia y llama, lo que ella me hablaba, me pasó como yo quiero conocer más de ese que tú hablas. Sí. Y empecé con ella a visitar la iglesia y Dios empezó a abrir las puertas de una manera sobrenatural. Te digo que fue algo maravilloso, realmente. Fue como yo te estaba esperando. Fue sumamente, pero así mismo fue la situación, la prueba, la batalla. ¿Qué circunstancia tú estabas viviendo en el momento que tú pues decides aceptar a Cristo? ¿Cuál era la circunstancia que estabas viviendo? Si tú supieras que, hermano, yo no te puedo decir que yo estaba pasando por una situación difícil, no te puedo decir que tenía algo que me oprimía. No. Si lo diría sería hipócrita y hasta mentiroso. Pero puedo entender que era como el tiempo Cairo de Dios, que ya se había cumplido para mí, para estar allí fuera. Ya se había cumplido el tiempo de yo vivir en la impiedad. Porque no fue que me pasó algo en la calle, no fue nada de eso. Todo lo contrario, después que ya el Señor me trae a sus pies, yo comienzo a meditar de todas las cosas de las cuales Dios me libró. Sí. Sin yo saberlo, porque a veces Dios nos libra de cosas que nosotros ni pensamos.
Es como el padre que cuida al niño de dónde va a pisar, del camino, pero el niño ni idea tiene. ¿Puedes mencionar algunas de esas cosas de las que Dios te libró? Bueno, yo recuerdo que yo tuve un altercado con un muchacho en el sector. En mi ignorancia, yo vi eso como algo, fue un problema de sangre, ¿sabes? Sí. En mi ignorancia yo lo vi como algo que le pudo haber pasado a cualquiera. Pero después que yo me puse a meditar, después que ya yo tengo un tiempo en los caminos del Señor, yo meditando, digo, oye, pero eso era para muerte, porque yo me había soñado que a mí me daba una puñalada y yo moría. Yo me lo había soñado. Y en la misma calle, que fue, tú sabes, Las Colinas, en la misma calle donde yo me soñé eso, en esa misma calle, yo tuve ese altercado con ese muchacho. Por la gracia de Dios, hoy nos saludamos con mucho afecto y Dios rompió la cadena, pero te digo, era de muerte lo que pasó. Porque él me lanzó alrededor de 40 puñaladas. En una calle donde estábamos él y yo solo. Fue el Señor que me libró. Yo no conocía a Jesús, yo no conocía la palabra. Pero después que vengo a los caminos, digo, oye, pero fue Dios que me libró. Ese es uno de las tantas cosas, porque no nos daría el tiempo, en las cuales yo digo, oye, Dios tuvo cuidado de mí y yo no lo sabía. Dios mío. Sumamente terrible. Pero después que ya me trae el camino, recuerdo que, ¿sabes? Cuando nosotros venimos al camino del Señor, el Señor nos trae con mucho gozo, nos trae con una paz inefable. Y estoy viendo el televisor así y tengo una visión, siendo nuevo creyente, Dios. Tengo una visión que el mar, estoy en la orilla del mar, me da una ola por la rodilla, otra ola a la cintura y la otra me cubre. Cuando la ola me cubre, yo digo, no temeré porque yo sé quién he confiado. Y cuando me espanto, la boca me sabía sal, agua salada. Y ahí empezó el proceso. Wow. Ahí empezó el proceso. ¿Puedes contarme? Primero, llegas a la iglesia, ya te estás congregando. Sí, ya me estoy congregando. ¿Pensaste, antes de convertirte, que las cosas eran diferentes o iban a ser diferentes? Bueno, si tú supieras que al vivir en la impiedad por 24 años, y venir al evangelio, yo dije, bueno, pensaba que era más fácil. Sí. En el sentido, no te voy a hablar mentira, pensaba que era más fácil en el sentido de que Dios nos va a tener cubierto, nada va a pasar, Dios va a tener cuidado de todo, que es realidad, es lo que el Señor hace con nosotros, Él tiene cuidado, pero a veces el enemigo nos quiere hacer creer de que no es así. Te digo porque cuando vengo al evangelio y yo digo, bueno, ya yo soy cristiano, yo estoy en los caminos, ahora Dios va a empezar a obrar en mi vida, las cosas van a cambiar para bien. No era que yo estaba pasando la mar en el mundo, no te voy a decir que era así. Pero pensaba que todo iba a florecer rápido y se me olvidó de que Dios prueba al hombre. Y te digo que cuando, después de esa visión, a los 2 meses, quedó sin empleo. Quedó sin empleo, recién casado, porque ese es otro tema. Nosotros no nos juntamos de una vez. No nos casamos, sino que nos juntamos. Y en el proceso el Señor nos habló y sí nos casamos. Pero en ese proceso que quedó sin empleo, entonces nace Isaac el primer hijo. Pero fue una promesa, así como el nombre fue una promesa. ¿Por qué? Porque la esposa mía tenía una situación que no podía dar hijos, aunque ya había tenido. Y recuerdo que un día fuimos a un retiro allá en la iglesia y la persona que estaba predicando era una sierva. Ella dijo, para este tiempo, el año que viene, tendrás un hijo. Ella tiró la palabra y la esposa mía recibió la palabra. A el año nació Isaac. Pero fue una situación, mi hermano, mira, tú sabes cuando tú dices, me siento que estoy pasando una situación difícil, pero sé que Dios está aquí. Como que Dios te lleva con gozo. La situación difícil tú no la sientes porque tú lo que sientes es el gozo de Dios. Entonces, todo ese tipo de situaciones fortalecen tu fe.
te ayudan a avanzar, te ayudan a crecer. Es algo maravilloso realmente. Entonces, llegas a la iglesia, de una vez el proceso te arropa. Sí, me arropa. Te sorprende, porque a veces son cosas que uno no la está esperando. No, nunca. En esos momentos de tanta prueba, tanto proceso, ¿qué pasaba por tu mente? Bueno, la realidad es que yo, para ser sincero, en el principio el proceso yo lo veía como algo natural, algo que era normal. Y ahí aprendí cuando el apóstol Pedro le dijo, es mejor, cuando fue azotado, él y Juan, cuando fueron azotados, dijo, es mejor servir a Dios que a los hombres, obedecer a Dios que a los hombres. O sea, y ellos fueron azotados y con gozo fueron, o sea, que ellos se sintieron alegres de sufrir por la causa de Cristo. Sí. Entonces, eso sentía yo, de que el proceso era como quien dice, este proceso tiene su valor, yo estoy mirando este proceso. Era como Dios decir, yo estoy mirando este proceso, yo estoy mirando tu situación y yo estoy anotando y esto es para tu bien. O sea, era como pasar el proceso con gozo. Ciertamente es así. Y realmente tú sabes que la Biblia dice que el pueblo de Israel, sus sandalias no se envejecieron, sus ropas no se rompieron en el desierto. Wow. Entonces, empezaste a vivir momentos de escasez. Inmediatamente venimos al Evangelio, fue un momento difícil, pero en todas esas cosas, te digo, vimos la mano de Dios. Una de las cosas por situación de proceso que yo te puedo decir que me chocó fuerte fue la muerte de mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá muere en un punto en el que nace mi segundo hijo, Israel. Y yo estoy pasando por una situación difícil. Un niño recién nacido, tenía alrededor de 4 meses. Papá murió el 11 de septiembre, oye qué fecha. Muere 11 de septiembre. Israel tenía alrededor de 4 meses ya. Y el Señor se lo llevó, porque Dios me confirmó de que Él se lo llevaba. Pero fue algo muy fuerte para mí, para nosotros como familia, realmente. Para mí fue muy fuerte porque yo lo vi cuando Él falleció. Yo estaba ahí. Dios me permitió predicarle. Porque Él no le había servido a Cristo hasta ese tiempo. Y él acepta al Señor y 3 horas después muere, fallece. Wow. Fue muy terrible, hermano. Fue terrible y Dios me cubrió con una paz que yo salí del hospital y ahí en el área donde están siempre los que están atendiendo a los pacientes, yo me puse a predicar. Yo le dije a una de las muchachas que estaba ahí, mira, mi papá falleció ahora. Ay, ¿cómo tú estás así con esa paz? Digo yo, eso lo hace el Señor. Yo te estoy diciendo que yo era nuevo creyente. Prácticamente nuevo creyente. Tenía alrededor de 4 años al Evangelio. Pero yo sentí en mí mismo que como yo te estoy cubriendo. Todo esto es para tu bien. Verdaderamente fue algo que me chocó, pero a la misma vez me hizo entender más claro cómo Dios obra en el corazón de las personas para Él poder formar el plan que Él tiene con nosotros, para que nosotros podamos ver lo que Él quiere hacer con nosotros. En esos momentos de tantas dificultades, muchas pruebas, ¿en qué Nicolás se refugiaba? Si tú supieras que Dios día a día me daba una palabra. Eso era como la comida. La comida de mañana viene mañana. La comida de hoy, mira aquí donde está. Día a día Dios me daba una palabra. Fue en tal que cuando
lo sepultamos, lo sepultamos. Entrando a la casa, el Señor me dice literal, come y bebe que largo camino te resta. O sea, no es a guardar el duelo que tú vas, es a caminar. Y después de ahí, es difícil, es difícil. Después de ahí entonces la situación apretó más. Sí. Después de ahí... ¿En qué sentido? En el sentido económico. Apretó más porque estamos viviendo en una casa que no tenemos recursos ya para pagarla. Y decidimos, esas personas fueron muy, muy amables con nosotros. A pesar de no ser creyente, la familia Busing. A pesar de no ser creyente, o sea, no ser cristiano, sí, fueron muy amables con nosotros. Nos trataron de una manera muy amable y te digo que decidimos entregarle la casa y dijimos, no, esposa mía me dijo, no, vamos, que Dios va a hacer algo. Nos fuimos a vivir al lado de la iglesia, un local que era al lado de la iglesia, que era de la iglesia. Y ahí fue que... Espérate. La iglesia tenía un local. Sí. Ustedes, la situación de económica era tan difícil, no tenían dónde vivir, no tenían cómo pagar. No teníamos cómo suplir. De chepa, decimos los dominicanos, conseguían la comida. Sí, sí. Entonces se van a ese local, sí, de la iglesia. ¿Cómo es eso? Eso fue, una hermana fue allá, nosotros dijimos, bueno, mira, ya en esta semana tenemos que mudarnos. Ya pusimos fecha para mudarnos. Y esa hermana Teresa, ella va allá a la casa y dice, no, pero pues tú sabes que hay un local al lado de la iglesia. Yo voy a hablar con la pastora para que ustedes vayan para allá hasta que su situación cambie. La pastora dijo que amén, que estaba bien. Y nos fuimos. Pero ella no estaba esperando un proceso. Recuerdo que una señora que era satanista, nivel terrible, ella dice, este barrio de gente mala y llegando más. Y esa mujer empezó a hacer enviaciones, a hacernos guerra espiritual de una manera terrible. Tú sabes que hay personas que practican el satanismo prendiendo velas, usando cuadros. Yo nunca le vi cuadros. Nunca le vi con cosas raras en las manos. Pero tenía un nivel de satanismo terrible con la mirada. Con la mirada ella hacía guerra espiritual muy fuerte. Ella nos recibió. Ella estaba al lado de la iglesia, pero ahí Dios empezó a hacer una obra maravillosa. Hubieron personas que se convirtieron, se entregaron al Señor en medio del proceso. En medio del proceso de nosotros, ellos se sentían identificados con nosotros. Pasó como cuando el Señor le dijo al profeta que lo puso como ejemplo a él. Sí. Ellos se sentían identificados con nosotros y eso lo atraía como imán a la iglesia. Para gloria del Señor hay muchos que están firmes en la iglesia, porque ahí nosotros empezamos a hacer retiro, culto, vigilia. Fue algo sobrenatural. Empezamos a hacer, eso era, todos los días teníamos una actividad nueva. Dios mío. Sí, fue algo maravilloso. Entonces, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento cuando te das cuenta que esa satanista de unos niveles superior a ustedes les da la bienvenida? ¿Qué tú pensaste en ese momento? Bueno, mira, tú sabes que el guía espiritual, el tú tener una persona con la cual tú puedas hablar, con la cual tú le puedas contar, mira, tuve un sueño, tuve una experiencia, ¿qué tú crees? Eso es sumamente importante y hace mucha falta en la congregación. ¿Por qué? Porque hay cosas que se pierden por esa falta, por tú no tener ese guía espiritual, esa ayuda, esa persona que esté contigo ahí. Recuerdo que una vez yo estaba orando y yo veía que yo entraba a la casa de esa persona. Y aunque yo nunca vi cuadro, cuando yo tuve la visión,
yo entraba a la casa y veía unos cuadros encima de una mesa, como a veces nosotros ponemos en las casas las fotos, así mismo estaban los cuadros. Y yo tumbé la mesa y agarré los cuadros y con los cuadros yo le pegaba a la señora, como la visión de Ezequiel. Y cuando ella me vio en visión, estoy hablando de visión, sí. Cuando ella me ve en la visión, ella me dice, no te apures. Y yo le desbaraté el altar. Pues en la misma visión yo veo un perrito color tierra que me muerde en el tobillo. Oigan esto. Cuando él me muerde en el tobillo, al rato me espanto y siento un frío en el cuerpo. Y digo, ¿y qué frío es este? Cuando los hermanos me fueron a ver en la noche, dice un hermano, ¿y qué tiempo tiene Nicolás? ¿Y cuántos días? Pues él me le dice, no, pero eso fue esta mañana que él se puso así. Fue una enviación. Pero ¿cómo? ¿Qué me provocó eso en el cuerpo? Una ameba severa. Oye, algo espiritual se movió a una enfermedad física. Eso sí, que Dios se levantó como poderoso gigante y desbarató. Espérate. En el sueño. En el sueño. Tuviste una guerra. Una guerra espiritual. Porque hay gente que quizás no saben. Los sueños son un medio también por el que entramos en el mundo espiritual. Claro. Tú estás en medio de un sueño, pero estás en el mundo espiritual. Sí. El perro te muerde y desde ese momento tú empiezas a sentir un escalofrío en el cuerpo, un frío. Sí, un frío. Empecé a sentir el frío, digo yo, pero ¿y por qué yo tengo frío? Ya cuando vinieron a hacer las 7 de la mañana, yo sentía que tenía días en esa condición. Y todo fue una enviación, pero esa no fue la única. Después de ahí, recuerdo que la esposa mía iba entrando a la casa y ella dice que ella pisó algo en la puerta de la casa y cuando ella pisa, ella siente que un escalofrío entra a su cuerpo. Cuando nada, se acuesta y empezamos a orar. Al otro día van los hermanos a visitarnos. Y ella dice que ella sintió, que ella vio, escuchen esto, sumamente importante, que ella veía, el Señor le dijo, toma una espada y córtate. Entonces ella veía que ella con una espada se hacía así y un hombre gris era cortado. El hombre gris era el espíritu de enfermedad que estaba en ella y caía. Toda esa experiencia fueron ahí en esa casa, en ese local. O sea que en ese lugar Dios te lleva para entrenarte en la guerra espiritual. Sumamente fuerte. ¿Cuáles experiencias espirituales de guerra espiritual tú empezaste a experimentar y a ser entrenado por Dios? Bueno, mira, en otra experiencia que fue ahí mismo con esa misma señora, recuerdo que en una ocasión había un muchacho que ahí se había invocado un espíritu de muerte, no de sangre, de muerte. Y vino un muchacho y tiroteó a otro. El muchacho, las balas eran para muerte, porque eran balas expansivas. Y recuerdo que nos pusimos a orar, porque el muchacho era querido, a pesar de que no era cristiano, era querido. Nos pusimos a orar, a interceder por él, hijo de una sierva. Y yo tengo una visión de que hay un pececito que está brincando en la tierra. Y mientras más brinca, mientras más salta, más se ensucia de tierra. Y yo lo agarro y lo pongo en el agua, se sacude y se le cae la tierra. Te digo que él estaba en intensivo. Cuando al otro día me dicen, él se está recuperando, yo dije, él se va a salvar, porque ya Dios mostró de que él se iba a salvar. Pero lo que se había hecho era para él morir. O sea, esa fue una de las muchas experiencias que tuvimos en ese lugar. Pero Dios, así como nos llevó con mano fuerte rompió cadenas, porque cayó ese altar. Te digo, era algo. Cuéntame de eso. Esa persona controlaba los hombres, o sea, la juventud que se había levantado en robo y drogas,
ella lo controlaba de forma espiritual, con sus influencias, porque ella no se relacionaba con la persona contemporánea con ella, sino con los más jóvenes. Era un espíritu que no estamos acostumbrados a ver en los barrios. ¿Por qué no estamos acostumbrados? Porque nosotros entendemos que el que practica la hechicería y esas cosas solamente piensa en juego de azar, se mueve solamente en juego de azar, en hacer hechicerías, para que a las personas les vaya mal, para que consigan ciertas cosas, y no siempre es así. Sí. No siempre es así. En este caso, ese espíritu que había en ella era superior a eso. ¿Por qué? Porque movía masas. ¿Para qué? Para traer destrucción al sector. Wow. Por medio de las drogas, el alcoholismo, la prostitución y la violencia. Y todo eso se estaba manejando por medio de una persona. Y Dios nos llevó ahí para mostrarnos eso y para, por medio de nosotros, para la gloria de su nombre, romper esas cadenas. ¿Cómo fue ese momento cuando Dios rompió totalmente esas cadenas en ese lugar? Bueno, mira, cuando yo entendí que ya Dios, ya nuestro tiempo se había cumplido ahí, hermana pastora, muy querida, ella nos dijo, necesitamos local. Y yo le dije, bueno, yo no, la esposa mía le dijo, danos un tiempecito, nosotros vamos a entregar. Recuerdo que un día estábamos dando un culto fuera con el hermano que estaba dando un culto fuera, y ella nos dijo, vengan, necesitamos que hacer una reunión. Nos pidieron el local. La esposa mía se sintió, no teníamos para dónde irnos, todavía estábamos en el proceso. Dios nos estaba dando victorias espirituales, pero en cuanto a lo económico todavía había una situación, todavía había batalla. Y recuerdo que cuando ella nos dice, le dice a la esposa mía eso, yo tengo una visión. Ella va donde mía, la esposa mía va donde me dice, ay, mira, nos dieron, ella pidió 15 días para entregar el local. Y el diácono le dijo, no, yo te voy a dar 10 días para que nos entregue el local. Te estoy diciendo que Israel tenía en ese tiempo 3 años. Isaac tenía 4 años y medio. Yo no tengo empleo. La esposa mía no tenía empleo. Entonces, el tema ministerial es sumamente delicado. En otra ocasión hablamos de esa parte, porque es muy delicado y es muy largo el tema. Pero recuerdo que cuando ella va a contarme, que me dice, mira, me pidieron, dijeron que nos vayamos, y yo dije tal tiempo. Cuando ella viene a hablar conmigo, yo tengo una visión de que viene un joven delante de ella, y en el poloché adelante dice 9. Y antes de llegar donde me da la espalda, dice 10 en la espalda. Digo yo, tranquila, que Dios va a orar. No tenemos recursos, no tenemos para dónde. Yo, tranquila, que ese día nos vamos. Hermano, cuando el día 9, le digo yo, yo me voy a orar en la noche, me voy a orar. Y cuando me postro a orar, que le digo, Señor, pues tú me dijiste que tú ibas a hacer algo hoy, ya son las 10 de la noche y tú no has hecho nada. ¿Qué fue? Pero yo no le dije a ella que Dios había hablado. Y me dice, ya ven que te tengo que decir algo. Digo yo, dime. Me dice, ¿es tu esposa? Sí, mi esposa. Me dice, tú no sabes que a mí me preguntó una mujer, a una amiga, que qué es lo que te pasa, o sea, a ella, que qué le pasaba a ella, que estaba triste, que la notaba triste. Ella dice, no, que tengo que mudarme, me están pidiendo la casa donde vivo y no tengo para dónde irme. Ella le dijo, pero muchacha, ¿y tú estás preocupada por eso? Pero yo tengo un cuarto allá arriba en mi casa que tú puedes mudarte para allá. Y cuando ella me dice eso, digo yo, no puede ser. Dice, oye, ¿y qué pasó? Digo yo, porque Dios me dijo que nosotros nos íbamos a mudar de aquí mañana. Hermano, y hago así, y digo, no, pero vamos para allá. Yo tenía un motor que un cuñado mío me había prestado. Y nos montamos y cogimos para allá. Cuando llegamos empezamos a limpiar. Al otro día, que era 10,
se cumplían ya los 10 días, a las 7 de la mañana ya teníamos una guagua con todo montado para irnos. Digo yo, wow, pero verdaderamente Dios es real. A Dios hay que creerle. A veces Dios te permite cosas que es para que tú las testifiques. Sí. ¿En qué momento entonces el proceso empieza ya de una forma poderosa a menguar y empieza entonces a ver las bendiciones de Dios, a ver a Dios obrando? ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento? Bueno, después que ya nosotros salimos de ese lugar, después de alrededor de 2 años, 1 año y algo, estoy leyendo la Biblia y tengo una visión con una placa de un vehículo. Y digo, Dios me va a dar un vehículo, y anoto la placa. A los 2 meses me llama mi hermano, me dice, mira, vamos, yo te voy a ayudar para que tú compres un carro. Busca un carro para comprártelo. Y yo le dije, no, pero si tú me dices eso fue porque Dios te tocó. Cuando nada, voy, saco la licencia, después que tengo ya la licencia, compramos el vehículo. Todo fue como ya tú estás pasando tu situación, porque llega un punto en que Dios no quiere que tú veas el proceso como proceso, sino que tú aprendas a vivir en ese proceso. Wow. No lo veas como que es un castigo, porque a veces vemos como que Dios me está procesando y nos quedamos en que Dios nos está procesando. Y no es que Dios quiere que tú veas eso así. ¿Por qué? Porque hay personas que nunca van a salir de un proceso, que siempre van a vivir en el proceso. ¿Por qué? Porque no lo asimilan como tal. Una vez, en una ocasión me dijo una persona, el proceso no es para vivir, el desierto no es para vivir. Y llega un punto en que nosotros pensamos que el proceso, el desierto, es para vivir, y no es así. Cuando compro el vehículo, ahí mi vida empezó, o sea, Dios nos entrega el vehículo, nuestra vida empezó a cambiar, el proceso fue menguando y empezamos a ver lo que es provisión. Pero algo te digo, yo no soy, por la gracia del Señor, yo no soy de la persona que veo como el proceso, como que lo llegamos a ver como que es un proceso para nosotros vivir ahí, o como quien dice, hasta que tú no pases ese proceso, tú no vas a salir de ahí, no. Sino que aún el proceso hay que disfrutarlo. Sí. Hay que disfrutarlo. El Señor le dijo, Moisés le dijo a Faraón, que Dios le dijo, deja a mi pueblo ir al desierto a hacerme fiesta. No fue a maltratarlo, a que tomen sol, no. Dios cuidaba de todo. Hacer fiesta. O sea, que el proceso no es para menguar, es para crecer realmente. ¿Qué aprendizajes te llevaste de esos procesos que empezaste a vivir luego que te conviertes? Bueno, era como cuando tú vas a un lugar que hay algo que te agrada y tú quieres todos los días esperar esa hora para tú ir a ese lugar. Era como, tuve una experiencia hoy, o tuve una experiencia ayer, yo quiero tener otra nueva hoy. Y todos los días Dios me daba una experiencia nueva. ¿Qué aprendizaje? Puedo decir que Dios es multiforme. Sí. Que Dios tiene muchas formas de cómo mostrar su gloria, de cómo mostrar su poder. Dios tiene formas que nosotros no nos imaginamos, porque nuestra mente es finita. Puedo decirte que en medio de todas esas situaciones, de todos esos procesos, tuve que aprender. Tuve que aprender en que lo que Dios te promete, Dios lo cumple. Pero tú tienes que preparar tu mente, tu espíritu, tu alma,
para tú procesar esa información. Sí. Solamente el término información. Porque hay información que nosotros la recibimos. Dios me dio una palabra, pero ¿qué yo estoy haciendo a raíz de esa palabra? ¿Cuál fue, dentro de todos los procesos que viviste o has vivido, cuál fue el proceso más difícil que te tocó vivir? Bueno, uno de los procesos, son varios, uno de los procesos más difíciles, como te decía al principio, fue la muerte de mi papá y la traición de algunos hermanos. Digo traición porque a veces uno cuando lee lo que pasó con Jesús y Judas, nosotros llegamos a decir, oye, pero ¿cómo es que Judas traicionó a Jesús? Oye, comiendo con Jesús, viendo a la persona que era Jesús. Así es. ¿Cómo fue que Judas pudo haberle hecho eso a Jesús? Y de una forma u otra, lamentablemente, nosotros recibimos, aunque no así, cierta traición. Y aunque tal vez hay personas que pueden también pensar que uno lo ha traicionado a ellos, porque hay personas que esperan cosas de ti que tú no puedes darla. O sea, es tedioso. Pero te digo que dolor, la traición. Sí, traición, muchas situaciones pero a la misma vez puedo decirte que son cosas que Dios las permitía para que crezcamos espiritualmente. Porque el mismo apóstol dijo que nosotros se van cumpliendo todos los sufrimientos y vituperios de Cristo. Tienen que cumplirse en nosotros como creyentes. Wow. Entonces, de todas esas cosas debemos de sacar la enseñanza, la esencia. Porque te digo, momentos difíciles vamos a vivir. Ahora, ¿qué hacemos en medio de ello? En algún momento, en medio de ese proceso que tú viviste, pasó por tu mente soltar la toalla, decir, me voy porque estaba mejor en el mundo. Mira, no voy a hablar mentira, como te dije desde el principio. Dios me cubrió desde el principio. La visión que te conté, que yo veía es que el mal me daba en las rodillas, en la cintura y me cubría, fue el principio, fue como estoy sellándote para lo que viene delante. Yo siempre creía que Dios iba a hacer algo. Siempre decía, no, pero es que Dios va a hacer algo. Siempre decía, es que yo tengo que esperar a lo último, que es que Dios va a hacer algo. Y Dios siempre hacía un milagro nuevo. Siempre manifestaba su bendición. Siempre. Recuerdo una ocasión que cuando nació Isaac, el primero, no teníamos cómo sacarlo del médico, cómo sacarlo del hospital. Dios mío. Y ese día había una persona, ese testimonio, eso que me pasó me impactó. Fue en el 2010. Recuerdo que había una persona que estaba afuera vendiendo botellas de agua y me dice, y estaba tomando alcohol, y voy a comprar una botella de agua, y cuando me va a dar la botella de agua comienza a hablar en lengua. Yo me quedo mirando, ¿qué es esto? Me dice, así te dice el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Elías. No te dejaré, ni te desampararé. Voy a cumplir mi propósito en tu vida. Esa palabra me fortaleció a un nivel. Sacamos al niño de la clínica, dinero se manifestó, duramos 3 meses siendo sustentado por una persona que no tenía cómo sustentarse él. Es terrible, hermano. Dios mío. Sí. O sea que... Wow, Dios mío. Quien lo sustentaba a ustedes... No tenía cómo ser sustentado él. Dios mío. Era una vecina que ella no tenía ni esposo. Te digo, pero es otra parte del testimonio. Pasaba mucha vergüenza. Sí, claro. Dios te va
a procesar no en lo oculto. Dios te va a procesar en público. La gente, claro, nosotros pasamos muchas situaciones difíciles, mucha escasez, situaciones en las cuales pudimos ver el corazón endurecido también. Recuerdo una ocasión que Dios le dijo a la esposa mía, mira, yo te mandé una persona para que te provea. Y esa persona se endureció porque ella no le declaró de que tenía una situación. Wow. Sí. Pero es como yo escuché una vez Daniel Marino que dijo que Dios te procesa en público. Dios en público te procesa. O sea, la gente tiene que ver tu proceso para que también ellos puedan testificar de que ellos vieron tu situación y de dónde Dios te sacó. Sí, muchas situaciones vergonzosas. Sí, donde falta económica a un nivel terrible. Pero Dios nunca nos dejó. No te puedo decir una sola vez que yo haya clamado a Dios y no haya visto su mano. No, la hemos visto de manera poderosa. Entonces, como te decía, el proceso nos catapultó. Y hoy en día, ¿qué tal la vida luego del proceso? Seguimos viendo milagros. Verdaderamente, yo recuerdo que cuando yo sentí que el primer día que me entregué al Señor, yo sentí un poder tan fuerte que yo dije, pero ¿y cómo es que hay cristianos que están sentados sintiendo esto que yo estoy sintiendo? ¿Cómo es que hay cristianos que no salen a testificar de la grandeza de Dios sintiendo esto que yo estoy sintiendo? Porque si los cristianos sienten esto, en verdad, ¿por qué ellos están así? Entonces, Dios como que me dijo, te voy a enseñar por qué. Y me puso a que lo pruebe para que pueda yo manifestar y caminar conforme a eso. Porque es un sacrificio. Sí. El tú poder sentir a Dios, un sacrificio de obediencia. El tú poder sentir la bendición de Dios, un sacrificio de obediencia. Pero los milagros están ahí y los seguimos viendo. ¿Qué consejo tú le das a esas personas que de una u otra forma están viviendo un proceso muy difícil? Bueno, mira, no te desesperes. En medio de tu proceso, no te desesperes. Confía en Dios. Si hay uno que no falla es Dios. Si hay uno que es fiel es Dios. Si Dios te manda a hacer algo, por más extraño que se vea, por más ilógico que se vea, si Dios te envió, Dios te va a respaldar. Si Dios te da una palabra, Dios la va a cumplir. Ahora, sé fiel. Sé fiel a lo que Dios te demanda. ¿Por qué? Porque si no le somos fieles a Dios, Dios nos va a avergonzar delante de la gente que nos quieren avergonzar. Así como le dijo a Jeremías, le dijo, convírtanse ellos a ti, no tú a ellos, para no quebrantarlo delante de ellos. A los profetas, hombres y mujeres de Dios que Dios llamó, Dios los procesa. Pero en medio del proceso deben de mantener la fidelidad. Porque eso es lo único que va a hacer la diferencia entre un cristiano genuino y un cristiano común. Wow. Hay personas que son personas llamadas con ministerio grande y ellos lo saben. Sí. Pero al no ver la salida o al no ver lo que ellos entienden que es una bendición, se subyugan bajo la prueba. Se subyugan bajo el proceso. No, subyúgate bajo Dios, bajo la mano poderosa de Dios. Así como dijo el apóstol, someteo pues a Dios, resistí al diablo y de nosotros huirá. El enemigo huye de los que le son fieles a Dios. Sí. Mi consejo, si Dios te mandó a hacer algo, por más extraño que se vea ante los ojos comunes,
hazlo, porque Dios es fiel. ¿Qué aprendiste del proceso? Aprendí que el ser humano tiene opinión, independientemente de su nivel ministerial, independientemente de su tiempo en el Evangelio. Tiene opinión que muchas veces está muy alejada de lo que es la voluntad de Dios. Y no se van a detener a decirte a ti, no, lo que tú estás haciendo, como tú estás caminando. Ellos van a opinar. Van a opinar y van a tratar de redirigirte a lo que ellos quieren. Dios mío. Y si tú no te sometes a lo que ellos dicen, se van a apartar de ti y te van a tratar mal. Pero independientemente de cualquier cosa, tu fidelidad va a ser la diferencia. Porque, como dije anteriormente, el tú ser llamado es solamente la antepuerta para tú ser escogido. Jesús dijo, son muchos los llamados. Pocos los escogidos. Pocos los escogidos. Entonces, ¿cómo yo sé que yo soy escogido? Sí. El proceso de David no fue el mismo proceso de sus hermanos. El proceso de José no fue el mismo proceso que sus hermanos. El proceso no es que Dios hace diferencia entre uno y otro, pero el que Dios escoge, el que Dios llama, pasa situaciones que muchas veces el que está alrededor no entiende. Sí. Pero a ti te corresponde, porque eres tú quien escucha la voz de Dios. Sí. Wow. Y Dios respalda su palabra. Y de una manera u otra Dios va a hacer cumplir lo que Él te dijo. Sí. Recuerdo una ocasión que un hermano me dijo a mí, siendo nosotros nuevos creyentes, a mí y a mi esposa, nos dijo, él predicando en medio de la iglesia, la congregación, recuerdo que era un sábado de jóvenes, precisamente como hoy, la congregación estaba llena, el hermano Omar Cueva, él dijo, ustedes dos, no se lleven de nadie, que Dios es que lo va a adoctrinar a ustedes. Yo dije, ¿qué es lo que él está diciendo? Pues yo no entendía eso. A través del tiempo fue entendiendo. Fue una palabra profética la que él nos dio. A través del tiempo fui entendiendo a qué él se refería. No a las doctrinas básicas que nos dan como congregación, que nos da el pastor, sino a la doctrina del cielo, a la revelación perfecta y divina. Y eso, seguramente él ni se acuerda de eso, pero yo de tiempo en tiempo llega a mi mente eso y digo, oye, pero mira cómo es que Dios habla. Para Dios, nada es imposible. Wow. Dios mío, esto está demasiado poderoso. Gloria a porque, Jesús. Hay gente que también le está tocando, están viviendo el fuerte proceso que están atravesando y muchos no encuentran salida, se preguntan dónde está Dios, por qué Dios me permite o por qué Dios deja que yo viva esto que estoy viviendo. Dios sabe por qué permite circunstancias Amén. que nos toca vivir aquí en la tierra. Sí y si es. Dios te está permitiendo a ti pasar por esos momentos de crisis, de escasez, de enfermedad, de traición, Dios sabe que tú puedes soportar esa carga. Amén. El apóstol dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Si tú hoy estás atravesando momentos difíciles, momentos donde piensas que no puedes más, Dios te va a decir lo mismo que le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Amén. En tu debilidad, en tu escasez, en tu enfermedad, su poder se hace manifiesto en nuestras vidas. Así que usted que está ahí, queremos bendecirle en el nombre poderoso de Jesús, varón de Dios. Si alguien pues quiere comunicarse contigo, seguirte, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, mi número sería por vía de mi número, Sí. 829-430-0070. Tiene WhatsApp también ese número. Amén. Estamos disponibles. Amén. Así Amén. que usted que está ahí, gracias por el tiempo que usted
pues nos brindó para estar ahí conectados. Queremos pedirle que usted este contenido pueda compartirlo con alguien más, y si no se ha suscrito, hágalo en este momento, y que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.